Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Dios se presenta como un jardinero, capaz de cortar, trasplantar y cuidar un brote. Su confianza en este brote y su trabajo por él hacen que ese retoño crezca y se transforme en un gran árbol. Este árbol es signo de su pueblo, que aunque es maltratado y humillado, logrará ponerse de pie y mostrar lo que Dios ha hecho por él. Nos disponemos a participar con alegría de la Santa Eucaristía. Ven, hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de su amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este día, domingo 13 de junio, también recordamos a este gran santo de la Iglesia, uno de los más grandes también que tenemos en el plantel, digamos así, de los santos, San Antonio de Padua. Pidamos por intercesión aquella gracia que necesitamos para nuestra vida. Dice que San Antonio es el patrono también de las cosas perdidas. Y en nuestro Paraguay pienso que hemos perdido muchas cosas, muchos valores. Entonces vamos a procurar encontrarlos de nuevo y vamos a pedirle por intercesión de San Antonio que nos conceda esta gracia, este gran milagro, encontrar los verdaderos valores de la vida cristiana para formar una sociedad justa y honesta. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros.
nosotros. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tú solo santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios nuestro, fuerza de los que esperan en ti, escucha con bondad nuestras súplicas, ya que sin tu ayuda nada puede la fragilidad humana. Concédenos la gracia de cumplir tus mandamientos para agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor. Yo tomaré la copa de un gran cedro, cortaré un brote de la más alta de sus ramas y lo plantaré en una montaña muy elevada. Lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Él echará ramas y producirá frutos y se convertirá en un magnífico cedro. Pájaros de todas clases anidarán en él, habitarán a la sombra de sus ramas, y todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo al árbol elevado y exalto al árbol humillado. Hago secar al árbol verde y reverdecer al árbol seco. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno dar gracias al Señor y cantar Dios Altísimo. A tu nombre proclamar tu amor de madrugada y tu fidelidad en las vigilias de la noche. Es bueno darte gracias, Señor. El justo florecerá como la palmera, crecerá como los cedros del Líbano. Trasplantado en la casa del Señor, florecerá en los atrios de nuestro Dios. Es bueno darte gracias, Señor. En la vejez seguirá dando frutos, se mantendrá fresco y frondoso, para proclamar qué justo es el Señor, mi roca, en quien no existe la maldad. Es bueno darte gracias, Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, nosotros nos sentimos plenamente seguros sabiendo que habitar en este cuerpo es vivir en el exilio, lejos del Señor, porque nosotros caminamos en la fe y todavía no vemos claramente. Sí, nos sentimos plenamente seguros y por eso preferimos dejar este cuerpo para estar junto al Señor. En definitiva, sea que vivamos en este cuerpo o fuera de él. Nuestro único deseo es agradarle, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba de acuerdo con sus obras, buenas o malas, lo que mereció durante su vida mortal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús decía a sus discípulos: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Sea que duerma o se levante de noche y de día, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas les anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este domingo celebramos, ya estamos entonces entrando cada vez más en nuestra reflexión de este tiempo ordinario. Estamos iniciando
el 11º domingo del tiempo ordinario, después de haber dejado ya los tiempos fuertes que la Iglesia nos ofrece. Ustedes saben que los dos momentos más fuertes, ¿verdad?, de todo el año litúrgico es la Navidad y luego la Pascua. Estos son los dos acontecimientos que de cierta forma los vamos preparando con el Adviento, con la Cuaresma, luego el tiempo de Navidad, luego el tiempo pascual. Y dentro de esto, entonces, nosotros tenemos nuestras grandes celebraciones que nos indican que el Señor jamás nos abandona, que el Señor camina con nosotros, camina en el tiempo. Upeare con la ñandella eina lleva dentro de nuestro tiempo. Es un tiempo de Pascua, es un tiempo de conversión, es un tiempo de gracia y así sucesivamente. En el tiempo de lo cotidiano, es decir, el ordinario. Pe ñande ya ella cana va ella pa ñande ñañanduguri va ella pa yagueru pe ñandere cobebe pe ñande yaro y cuame eva cue ñandere. Eso es lo que entonces celebramos o queremos celebrar en el tiempo ordinario, traerlo y ponerlo en práctica de todo lo que hemos aprendido, los tiempos y los momentos más fuertes que el Señor nos ha regalado. Y hoy nosotros leemos en este 11º domingo del tiempo ordinario esa primera lectura maravillosa de Ezequiel, ¿verdad? Dios que es fuerza, fuerza de Dios. Y dice, Bareté, venían de Yara en Bareté, y dice Ezequiel, la fuerza de Dios. Y justamente ¿dónde está la fuerza de Dios? Y la fuerza de Dios está entonces en el hecho de que Él mismo dice que planta, nos traslada, nos trasplanta, nos pone en ese lugar donde nosotros tengamos que crecer, nosotros tengamos que entonces después comenzar a echar los brotes, crecer, las ramas, dar fruto sobre todo. Pero tiene todo un proceso, tiene todo un cambio en nuestra propia vida, queridos hermanos. Esa fuerza de Dios, ahí está la fuerza de Dios, que se ha fecundado, que ha entrado en nuestro existir, en nuestra vida, después tiene que llegar, ¿verdad?, a los frutos. Todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo al árbol elevado, exalto al árbol humillado, hago secar el árbol verde y reverdecer el árbol seco. O esa caña de Iñandeina, que es el Señor, entonces, el que nos hace crecer. Es esa fuerza de Dios, entonces, el que está continuamente con nosotros y nos va haciendo crecer. Y el Evangelio, queridos amigos, queridos hermanos, del día de hoy, nos presenta también con esta pregunta primero, ¿qué es esto del reino de Dios? Y entonces nos hace la definición, estamos leyendo según San Marcos, el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Entonces, primer elemento, el echar la semilla en la tierra. Es decir, que cada uno de nosotros somos responsables para que el reino de Dios pueda nacer, pueda germinar. Alguien tiene que sembrar. Añandé y no vea. Ñandere no hijo y cuame ejina ñandea y ñandé ñande mandu ave ñande yara de reimeo upebe de la responsable hina. Si el reino de Dios queremos que exista en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros hijos, y bueno, querido papá, querida mamá, porque si nosotros no sembramos, si nosotros no ofrecemos, si nosotros no acompañamos a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra sociedad, en nuestro trabajo, con las personas, etc., el reino de Dios no puede crecer. Primero se necesita entonces ese sembrador, como ese hombre, dice luego, que echa la semilla en la tierra. Ese hombre, amape, ese hombre, jape, ese hombre, ñandeina. Ese hombre que echa entonces la semillita en la tierra. Y ahora viene lo otro, que es entonces la acción del Espíritu y la fuerza del Señor. Esto nos tiene que animar y nos tiene que fortalecer. Jamás entonces podemos desanimarnos, porque el que le va a dar crecimiento al reino de Dios es justamente el Señor. Pero necesitó de nuestra colaboración, necesitó de que nosotros lo pongamos, tiremos, sembremos
en el corazón de los demás, en nuestra sociedad, en nuestra familia. Y por eso dice, sea que duerma o se levante de noche y de día, la semilla germina y va creciendo. Es decir, es el Señor el que hará crecer. Es el Señor entonces quien le va a dar el elemento indispensable y necesario para que ese reino de Dios pueda crecer. Sin que Él sepa cómo. Sin que Él sepa cómo. Pero lo único que sabemos o tenemos que saber es que el responsable de ese crecimiento, en la medida en que nosotros apoyamos, ayudamos, hacemos lo nuestro, es el Señor entonces quien le va a dar el crecimiento a lo que nosotros como esfuerzo estamos lanzando y estamos sembrando. La tierra, dice, por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. La tierra, es decir, es la fuerza de Dios, es el Espíritu de Dios que hace germinar, que hace crecer y que hace que esa produzca, dice, primero una espiga, al fin grano abundante en la espiga. Y cuando el fruto ya está a punto, Él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Entonces, queridos hermanos, pensemos y pidamos al Señor. Si fuimos haciendo bien nuestro camino durante todo este tiempo, los momentos más fuertes que la Iglesia pedagógicamente nos va ofreciendo, a ver cuáles son los frutos. ¿Qué frutos estamos viendo? En tu familia, ¿qué frutos se está viendo? En tu matrimonio, ¿qué frutos se está viendo? ¿Será que nosotros verdaderamente cuidamos esa plantita? ¿Será que nosotros cuidamos lo que habíamos sembrado? Porque es la fuerza de Dios ciertamente la que hace crecer. Pero en la fuerza del Espíritu, dice, lo que hace crecer. Pero somos también nosotros quienes vamos acompañando porque entendemos que Dios, en la medida en que está con nosotros, ciertamente que esa semilla va a producir sus frutos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras súplicas y oraciones. Respondemos, Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por nuestra Iglesia, para que lleve adelante la tarea reconciliadora en medio de los hombres y de los pueblos, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por el Papa, nuestro obispo y sacerdotes, para que anuncien siempre que el Señor es compasivo y misericordioso, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por las autoridades, para que realicen gestiones políticas y sociales sin dar promesas falsas al pueblo, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por los enfermos, para que el Señor les conceda la gracia de superar las enfermedades que les aquejan, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por los que viven engañados, para que el Señor les toque el corazón
y cambien en su modo de actuar, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por los difuntos, para que estén gozando en el reino eterno por la misericordia del Padre, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Yo te presento, Señor, el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un hombre nuevo. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Queridos hermanos, en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que nos alimentas con estos dones y nos renuevas con tu sacramento, concédenos que nunca nos falte el sustento para el alma y para el cuerpo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues, aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y los mártires, San Juan Bosco y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Señor, los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, miembros de esta comunidad cristiana: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus cargas, que sus pecados yo perdonaré. Vengan a mí humildemente y misericordia yo
yo les mostraré. Yo tomaré tu pecado y en el hondo océano lo sepultaré. Y más blanca que la nieve, tu alma radiante, yo la dejaré. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Oración final. Te pedimos, Padre, que así como la comunión que hemos recibido es signo de la unión de los creyentes en ti, también se realice la unidad en tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos consagramos y toda nuestra jornada, toda nuestra vida, a nuestra Madre la Virgencita Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Que tengan una hermosa jornada. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Toda el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor.
para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas. Entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. Con todo el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración. Agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une el cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. En una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. De bendición. De bendición. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y viva San Antonio de Padua. Hoy entonces celebramos esta gran fiesta también de este gran santo dentro de la iglesia. Y en la iglesia estamos ya en el 11º domingo del tiempo ordinario. La palabra del Señor, como siempre, que viene a nuestro encuentro. Leemos del libro de Ezequiel, es decir, fuerza de Dios, quiere decir Ezequiel, capítulo 17, del 22 al 24. Ensalcé un árbol humilde, nos dice hoy el profeta Ezequiel. Así dice el Señor Dios: tomaré la copa de un cedro, del cedro alto y encumbrado, cortaré un brote de la más alta de sus ramas y yo lo plantaré en un monte elevado y señero. Lo plantaré en el monte encumbrado de Israel, echará ramas, dará fruto y llegará a ser un cedro magnífico. Anidarán en él todos los pájaros, a la sombra de su ramaje anidarán todas las aves. Y sabrán los árboles silvestres que yo, el Señor, humillo al árbol elevado y elevo al árbol humilde. Seco el árbol verde y reverdezco el árbol seco. Yo, el Señor, lo digo y lo hago. Qué lindo, queridos hermanos, entonces, una vez más, ponernos totalmente en la mano de Dios. En esa mano generosa, amorosa de un Dios que nos quiere y que nos dice que Él justamente tiene la fuerza y el poder para darnos toda esa capacidad de hacer tanto bien a los demás. Cuando Él está diciendo que Él nos hará
crecer. Él de lo humilde hará crecer lo máximo y lo maravilloso. Nos está entonces animando a cada uno de nosotros a que también podamos entender este aspecto, que en las manos del Señor podemos hacer maravillas, porque es el Señor quien humilla y enaltece, y sobre todo aquel que se pone en sus manos recibe después esta gracia tan grande, tan infinita de parte de Dios. Pidamos entonces, durante toda esta semana que estamos iniciando, que la palabra del Señor nos ayude a entender que es el Señor nuestro dueño, es el Señor quien nos ayuda entonces también a darle sentido a toda nuestra existencia. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.